Señor, alabarte es elevar desde la entraña de mi alma la súplica confiada de mi aliento, es trascenderme al cielo en un lamento que desde lo profundo te reclama. Alabanza es ese río que recorre apresurado por las venas el último recodo de mi cuerpo, el torbellino que logra redimir lo muerto, el bálsamo celeste del atormentado. Alabanza es expresión de lo inefable, el susurro de las cosas que se callan, el fluir del espíritu sin decir palabras, una música de brillo incomparable. Es superar los sentidos que me oprimen y librar la razón de la cárcel en que anida, desmadejar los sueños sin medida y exhalar los sentimientos profundos que redimen. Alabarte es volar hasta tu encanto plenamente, perderme en la marea de tu vida, extasiarme entre tus brazos y ese día acariciar la eternidad de tu mirada dulcemente. Señor Dios nuestro, hoy en muchos lugares de este mundo los cristianos alzan sus cantos y alabanzas a ti. Ayúdanos a recordar que por el Espíritu Santo nuestro culto es uno con el de todos ellos y que nosotros, todos los cristianos que pisamos esta tierra con la alegría de los que alaban, estamos unidos a ti. Señor Dios fuerte y poderoso, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Amén. Bienvenidos todos este domingo a nuestro culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Eres uno con Dios porque le amas. Tu pequeñez qué importa y tu miseria. Eres uno con Dios porque le amas. Le buscaste en los libros, le buscaste en los templos, le buscaste en los astros, y un día el corazón te dijo, trémulo, aquí está. Y desde entonces ya sois uno los dos porque le amas. No podrían separaros ni el placer de la vida ni el dolor de la muerte. En el placer has de mirar su rostro, en el dolor has de mirar su rostro, en vida y muerte has de mirar su rostro. Dios dirás en los besos, Dios dirás en los cantos, dirás Dios en los ayes. Y comprendiendo al fin que es ilusorio todo pecado como toda vida, y que nada de él puede separarte, uno con Dios te sentirás por siempre, uno solo con Dios, porque le amas. Josué 24, versículos 1 al 3 y 14 al 25. Discurso de despedida de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, el Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Aumenté su descendencia y le di a Isaac. Ahora, pues, temed al Señor y servidlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor.
Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Además, el Señor expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Señor y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá después que os ha hecho tanto bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que al Señor serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirlo. Testigos somos, respondieron ellos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean con todas vosotras, todos vosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Entramos en este domingo en 2 textos, en el libro de Josué y en la parábola del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Tenemos un conjunto en el que la parábola y la exhortación de Josué en Siquem representan un tiempo oportuno, un tiempo último. El texto de la parábola, al final del Evangelio de Mateo, está hablando de las decisiones finales, está hablando de lo que es definitivo y de lo que nos guía. Esto es lo que en teología llamamos escatológico, relacionado con el final de los tiempos, pero para Mateo tiene que ver sobre todo con la inminencia, es decir, es el momento oportuno, el kairos, que se dice en términos griegos, es el momento en el que hay que saber realmente cuál es nuestro asidero, a qué nos aferramos. Del mismo modo, Siquem representa para la historia bíblica
una clave que tiene que ver con la decisión que hace Josué tomar sobre la idolatría: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, dice Josué, y con el rechazo de otros cultos. Siquem había sido lugar de visita para Jacob y para Abraham. Jacob había enterrado allí en Siquem también objetos de culto previo. Siquem había sido la capital para el reino del norte, Israel, el reino que se mezcló con la idolatría y que tiene que ver con la traición al culto único y exclusivo al Dios de Israel, a Yahvé. Y Siquem es también cerca del pozo, está cerca también del pozo en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Es decir, es la capital de Samaria, la capital del reino del norte antes que Jerusalén, y será, por lo tanto, una referencia en Josué que tiene todas estas reminiscencias previas y posteriores, en las que hay una alternativa: cultos idolátricos y culto a Dios, una decisión. Vamos a ver también algún ejemplo sobre la relación entre Apocalipsis y liturgia. Durante los domingos del mes de octubre hemos estado estudiando la Reforma, puesto que llegábamos a la celebración de la Reforma, y ahora el Consejo os propone entrar en una reflexión sobre liturgia y Apocalipsis, porque en el libro del Apocalipsis hay una clara resonancia de lo que es la descripción de una liturgia, de un culto celestial, como inspiración de nuestro culto actual. La primera lección del Apocalipsis es que Cristo es el alfa y el omega. Cristo es el principio y el final. Cristo es donde empieza nuestro culto y donde nuestro culto termina, porque todo nuestro culto es Cristo. Y todo nuestro pensar y nuestro quehacer es reflejar y vivir en Cristo, es seguir los pasos de Cristo, los pasos de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, utilizaré esta imagen también al concluir este mensaje y poner de relevancia estos elementos que tienen que estar reflejados en nuestra liturgia, porque al final nuestra liturgia lo que hace es intentar trasladar a la vida el mensaje en el que nos movemos y somos. En primer lugar, la parábola. La parábola del Evangelio de Mateo en el capítulo 25 es una parábola extraña. Los primeros 13 versículos comparten esta extrañeza con los segundos versículos, a partir del versículo 14 y hasta el versículo 30, con la parábola de los talentos. Puesto que en ambas, tanto en la parábola de las 10 vírgenes como en la de los talentos, parece que falta la solidaridad. No hay la idea de compartir de las 5 vírgenes sensatas con las 5 vírgenes necias, su negativa a compartir, o el modelo económico que parece que plantea la parábola de los talentos. Pero hay que leer estos dos pasajes en relación al pasaje final, que va del 31 al 46, sobre el juicio de las naciones. Porque la pregunta que subyace a los 3 textos, a las 3 partes de la parábola, es: ¿lo hiciste o no lo hiciste? La cuestión de las 10 vírgenes, y por esto tiene que ver con vírgenes sensatas y vírgenes necias, no es tanto el mérito que unas tienen o no. Nadie las juzga por el hecho de llevar aceite a la hora de entrar, sino que lo que se hace en este caso es tener en cuenta cuál ha sido el principio que ha guiado a estas mujeres para ocupar el rol en el acompañamiento entre el encuentro del esposo con su esposa. Y en este matrimonio, las vírgenes en la práctica palestiniense jugaban el rol de hacer este acompañamiento, este camino. Por lo tanto, es una imagen de nuestro encuentro con Dios, de nuestro encuentro con Cristo. Y lo que debe de guiarnos para ser puente y canal de esta relación es si lo que hemos decidido hacer y la manera en la que lo hacemos es necia o es insensata. La sensatez tiene que ver con el sentido de lo que hacemos, tiene que ver con la razón última de lo que hacemos. Ahí están los Salmos 14 y 53, pero sobre todo lo que nos está presentando es que hay un momento determinado en el que la decisión es qué es lo que guía las cosas que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos lo que somos, cómo nos movemos. Y la necedad está muy relacionada con no tener sentido, no tener una guía, sino andar un poco al albur de las circunstancias y ser llevado, como dice Timoteo, de todo viento de doctrina, dice Efesios, de todo viento de doctrina, es decir, llevado por cualquier planteamiento ideológico que
que al final nos manipula y que no nos hace tener un criterio propio, un sentido de las cosas que hacemos. De este modo estaría aquí el dilema subyacente entre el fin que justifica los medios o los medios que deben ser coherentes con los fines. Si no hay sentido en lo que hacemos, este sentido no guiará tampoco los medios y de este modo se justifican barbaries y atrocidades. Si el fin debe ser coherente con los medios, entonces debemos de trabajar en una misma línea con los medios que podemos para que sean consecuentes con los fines que buscamos. Por ejemplo, si queremos hablar de la gestión migratoria, no podemos plantear la violación de los derechos humanos en África o en el cruce del Mediterráneo o en el dormitorio que les ponemos en un puerto en Canarias, sino que los mismos derechos humanos que queremos preservar deben de guiar todo el proceso y deben de inspirar todo el proceso. Por coherencia en cuanto a principios y en cuanto a ética, pero también por coherencia en cuanto a la ciudadanía que representamos. Para los cristianos, la ciudadanía del reino, para un ciudadano europeo, la básica coherencia de los principios de legislación internacional. Y esto a veces se diluye. Esta defensa de los derechos humanos se hace de diferente calado y de diferente nivel, y esto es barbarie, esto es no responder a una coherencia. En segundo lugar, el aspecto que quería ver en relación a Josué es que este pacto de Siquem, guiado por la decisión sobre la idolatría, a lo que nos está llevando es a esta misma cuestión que plantea la parábola de las 10 vírgenes. Y es sobre cuáles son los principios rectores que condicionan y guían nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar en la vida, nuestros comportamientos. En Siquem, Josué les dice de dejar a un lado los diosecillos. Los diosecillos, al final, todos sabemos que son las construcciones que nosotros nos hacemos, que mitificamos y que declaramos en absoluto. Tienen mucho que ver con nuestro ego, tienen mucho que ver con nuestro interés a corto plazo y tienen mucho que ver con la pérdida de una visión global y del bien común como principio inspirador y guía de la cohesión social. En el texto encontramos a un Josué que dice hay que tomar una decisión. Esta decisión no es tanto la decisión del medio. Habrá solidaridad, habrá compartir, pero tiene que haber una decisión. El que ama al prójimo tiene que amarse a sí mismo. No puede amar al prójimo sin amarse a sí mismo. Y el que quiere ser un buen cuidador tiene que cuidarse a sí mismo. Estas dos cosas nunca pueden estar en desproporción, pero deben estar relacionadas. La idea de una actitud de sacrificio que justifique lo que hacemos es de una cultura sacrificial del Antiguo Testamento que tiene su sentido en una manera de culto, pero que no tiene sentido en la enseñanza de Jesús de Nazaret, que nos llama a una santidad que tiene que ver con la santidad de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, estamos en este planteamiento en medio de una época de banalidad. Leía a Milan Kundera sobre la insoportable levedad del ser, que nos lleva en esta novela a esa misma cuestión. O repetimos de manera fugaz las cosas que hacemos y lo que somos y cómo vivimos, o realmente nos dejamos guiar por el sentido profundo de las cosas que hacemos y de cómo las vivimos. Es decir, son realmente nuestros principios humanitarios, son las razones del amor que profesamos por los otros, son el perdón como capacidad inspiradora lo que al final soporta nuestras decisiones y nuestros comportamientos, o es nuestra comodidad y nuestra zona de confort, o es nuestra manera de preservar nuestro orgullo lo que está inspirando nuestra guía. En estos textos la decisión última es por el servicio. Solo si servimos somos una iglesia y somos personas que tienen una capacidad de atender a los otros y de expresar y de vivir el amor que Dios nos ha mostrado. En el Apocalipsis esto se refleja en el culto exclusivo a Dios. En el texto encontramos en el Apocalipsis el alfa y el omega como principio en Jesús, en el Cristo, pero también como aquel cuya palabra divide. La palabra de Dios
como el verdadero criterio entre aquellas actitudes que corresponden con la voluntad de Dios y aquellas que corresponden solo con los mitos que nosotros hemos construido o con nuestras idolatrías y falsos dioses. De hecho, se veía ahora, por ejemplo, en las elecciones recientes de la pasada semana en la América del Norte de los Estados Unidos, decía un analista, la cuestión está entre si vamos a estar guiados por el sálvese quien pueda o por el salvémonos todos juntos. En el Apocalipsis esta liturgia incluye a la humanidad por completo y esta humanidad completa incluida en el culto a Dios es la que nosotros buscamos representar y salvar, puesto que es la salvación que Cristo nos ha ofrecido. Que sigamos esta inspiración de estar atentos, de tener un aceite, una espiritualidad cuidada y no guiarnos por la necedad, de tener unos talentos que aprovechemos y no guiarnos por los miedos, sino de ser sobre todo y en todo aquellos que toman la decisión, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Oración de intercesión. La he sacado de la segunda carta de Corintios 1, versículo 11 a 14, que dice así: Cuento para ello con la ayuda de vuestras oraciones. De esta manera, siendo muchos los que han contribuido a que Dios me conceda su favor, otros tantos serán los que den gracias a Dios por causa de mí. Si de algo nos sentimos orgullosos, es de que la conciencia nos asegura que vuestro comportamiento con todo el mundo y particularmente con vosotros ha estado presidido por la sencillez y la franqueza que Dios inspira, es decir, ha sido fruto del favor divino y no del humano saber. No hay, pues, segundas intenciones en mis cartas, y espero que comprendáis del todo lo que ya en parte habéis comprendido, a saber, que el día en que Jesús nuestro Señor se manifieste, vosotros seréis motivos de orgullo para nosotros, y nosotros lo seremos para vosotros. Amén. Concluimos nuestro tiempo de culto y lo hacemos con las palabras de la segunda carta a Timoteo, el cual al final de su carta exhorta a hacer el bien, a ser ricos en buenas obras y en generosidad, dispuestos a compartir y de este modo atesorar para cada uno un seguro caudal para el futuro y obtener la vida verdadera. Que la bendición de Dios sea sobre el cuidado de los unos por los otros, que nos lleve a evitar la discusión profana e inútil y los argumentos falsos, que no nos desvíe de la fe y que la gracia esté con cada una de vosotras y de vosotros. Amén. Que tengáis un feliz domingo.